Desgraciadamente no pude calmar, hablando con Bloch y pidiéndole explicaciones, la inquietud que me causara diciéndome que los buenos versos eran tanto mejores cuanto menos significaran. A mí, que no les pedía nada menos que la revelación de la verdad. Porque no se volvió a invitar a Bloch a venir a casa. Primero se le hizo una buena acogida. Mi abuelo sostenía que cada vez que trababa con un compañero más íntima amistad que con los demás y lo llevaba a casa, se trataba siempre de un judío, cosa que en un principio no le hubiera desagradado, pues su amigo Swan también era de familia judía, a no ser porque le parecía que por lo general yo no lo había escogido entre los mejores. Así que cuando llevaba a casa algún amigo nuevo, casi siempre se ponía a tararear «Oh Dios de nuestros padres, de la judía», «Oh Israel, quebranta tus cadenas», sin la letra, naturalmente, «Tilalam, talam, talim». Pero yo siempre tenía miedo de que mi compañero conociera la música y por ahí fuera a acordarse de la letra. Antes de verlos, solo al oír su nombre, que muchas veces no tenían ninguna característica israelita, adivinaba no ya solo el origen judío de mis amigos, que en realidad lo eran, sino hasta los antecedentes desagradables que pudiera haber en su familia. ¿Y cómo se llama ese amigo tuyo que viene esta tarde? Dumont, abuelo. Dumont. No me fío. Y se ponía a cantar. Arqueros, velad bien, velad, sin tregua y sin ruido. Y después de hacernos, con la mayor habilidad, algunas preguntas más concretas, exclamaba, «¡Alerta! ¡Alerta!». O si era el mismo paciente el que, obligado sin darse cuenta, por medio de un disimulado interrogatorio, confesaba su procedencia. Entonces, para hacernos ver que ya no le cabía duda alguna, se contentaba con mirarnos, tarareando imperceptiblemente, «¿Qué? ¿Qué me traéis hasta aquí, a ese tímido israelita?». O bien aquello de «Oh campos paternales, Hebrón, valle suave». O lo de «Sí, soy de la raza elegida». Aquellas pequeñas manías de mi abuelo en ningún modo implicaban sentimientos de malevolencia hacia mis camaradas. Pero Bloch se hizo antipático a mis padres por otras razones. Comenzó por irritar a mi padre, que al verlo un día todo mojado, le preguntó con interés: «¿Pero qué tiempo hace, amigo Bloch? ¿Ha llovido? No lo entiendo, porque el barómetro estaba muy bien». Y no obtuvo más respuesta que esta: «Me es absolutamente imposible decirle a usted si ha llovido o no, porque vivo tan apartado de las contingencias físicas que mis sentidos ya no se molestan en comunicármelas». «Pero, hijo mío, tu amigo es idiota», me dijo mi padre, cuando Bloch se hubo marchado. «De modo que ni siquiera sabe decir cómo está el tiempo. Con lo interesante que es eso, es un majadero». Bloch se hizo antipático a mi abuela porque, como después de almorzar dijera que ella se sentía un poco mala, Bloch ahogó un sollozo y se secó unas lágrimas. «¿Cómo quieres que eso sea de verdad, si apenas me conoce? ¿O es que está loco?». Y por último, se hizo desagradable a los ojos de todos, porque después de llegar a almorzar con hora y media de retraso y todo lleno de barro, en vez de excusarse dijo: «Yo nunca me dejo influir por las perturbaciones atmosféricas, ni por las divisiones convencionales del tiempo, y rehabilitaría con gusto el uso de la pipa de opio y del cris malayo, pero ignoro el empleo de esos instrumentos, mucho más dañinos y tan vulgares, que se llaman reloj y paraguas». A pesar de todo, hubiera seguido viniendo a Combray. Verdad es que no era el amigo que mis padres desearan para mí. Acabaron por creer sinceras las lágrimas que le arrancó la indisposición de mi abuela, pero el instinto, la experiencia, les había enseñado que los impulsos de nuestra sensibilidad ejercen poco dominio sobre la continuidad de nuestras acciones y nuestra conducta en la vida, y que el respeto a las obligaciones morales, la lealtad a los amigos, la ejecución de una obra y la sujeción a un régimen tienen más firme asiento en la ciega costumbre
que en aquellos momentáneos transportes fogosos y estériles. Mejor que a Bloch hubieran querido para amigos míos, compañeros que no me dieran más que aquello que con arreglo al código de la moral burguesa debe darse a los amigos, que no me enviaran inopinadamente una cesta de fruta, tan solo porque aquel día se había acordado de mí cariñosamente, y que no, sintiéndose capaces de inclinar a favor mío la justa balanza de los deberes y exigencias de la amistad, por un sencillo impulso de su imaginación o de su sensibilidad, tampoco fueran capaces de falsearla en daño mío. Ni siquiera nuestros errores hacen desviarse fácilmente del deber a naturalezas de esas de las que era mi abuela dechada, ella que, reñida hace muchos años con una sobrina con quien no se trataba, no cambió el testamento en que le legaba toda su fortuna, porque era su parienta más lejana y porque las cosas debían ser así. Pero yo quería a Bloch. Mis padres deseaban darme gusto, y los insolubles problemas que yo me planteaba a propósito de la belleza sin sentido de la hija de Minos y de Pasífae me cansaban mucho más y me ponían más mareado de lo que hubieran podido hacerlo nuevas conversaciones con Bloch, por perniciosas que las considerara mi madre, y se lo hubiera seguido recibiendo en casa, a no ser porque después de la comida aquella y luego de hacerme saber noticia llamada a ejercer gran influencia en mi vida, haciéndome feliz primero y desdichado más tarde, que todas las mujeres no pensaban más que en el amor, y que no había una capaz de resistencia invencible, afirmó haber oído decir con toda seguridad que mi tía había llevado una juventud borrascosa y había estado recluida, cosa sabida públicamente. No pude callármelo. Se lo dije a mis padres. Cuando volvió le dieron con la puerta en las narices, y un día que me acerqué a él en la calle estuvo muy frío conmigo, pero en lo que me dijo de Bergotte no mintió. Los primeros días no vi clara aquella cualidad que tanto habría de gustarme en su estilo, como pasa con una melodía que aún no distinguimos bien, y que un día llegará a subyugarnos. No se me caía de la mano la novela suya que estaba leyendo, pero yo me sentía interesado únicamente por el asunto, como sucede en los primeros momentos del amor, cuando vamos todos los días a una reunión o un espectáculo para ver a una mujer, y nos creemos que lo que allí nos lleva es el atractivo de la diversión. Luego empecé a fijarme las expresiones raras, casi arcaicas, que le gustaba emplear en aquellos momentos en que una oculta onda de armonía y un preludio interno agitaban su estilo. En esos momentos es cuando se ponía a hablar del vano sueño de la vida, del inagotable torrente de hermosas apariencias, del tormento delicioso y estéril de comprender y amar, y de las conmovedoras efigies que ennoblecen para siempre la fachada venerable y seductora de las catedrales. Cuando daba expresión a toda una filosofía nueva para mí, con imágenes maravillosas, imágenes que parecían despertar aquel canto con arpas que entonces se elevaba y al que las metáforas servían de sublime acompañamiento. Uno de aquellos pasajes de Bergotte, el tercero o cuarto que yo separé de entre los demás, me dio una alegría incomparable a la que me diera el primero, gozo que sentí en una región más profunda de mi ser, más lisa y más anchurosa, y donde había desaparecido todo obstáculo y separación. Y es que sin dejar de reconocer entonces su afición a las expresiones raras, la misma efusión musical, la misma filosofía idealista, que ya otras veces, sin que yo me diera cuenta, habían sido causa de mi placer, ya no tuve la impresión de estar frente a un trozo particular de un determinado libro de Bergotte, que trazaba en la superficie de mi mente una figura puramente lineal, sino ante un trozo ideal de Bergotte, como a todos sus libros, y al cual todos los pasajes análogos que venían a confundirse con él
prestaban una especie de espesor y de volumen que ensanchaban el espíritu. No era yo el único admirador de Bergot. También era el escritor favorito de una amiga de mi madre, muy ilustrada, y los enfermos del doctor Dudoublon tenían que esperarse a que el doctor acabara la lectura del último libro de Bergot, y de su sala de consulta y de un parque cerca de Comray salieron los primeros gérmenes de esa predilección por Bergot, especie tan rara entonces, y hoy tan universalmente extendida, cuya flor ideal y vulgar se encuentra en todas partes de Europa y América, hasta en el pueblo más insignificante. Lo que en los libros de Bergot admiraba la amiga de mi madre, y según parece, el doctor Dudoublon, era lo mismo que yo. La abundancia melódica, las expresiones antiguas y otras más sencillas y vulgares, pero que por el lugar en que las sacaba a la luz, revelaban un gusto especial. Por último, cierta sequedad, cierto acento, ronco casi, en los pasajes tristes. También a él debían parecerle estas sus mejores cualidades, porque los libros que luego publicó, al encontrarse con una gran verdad o con el nombre de una catedral famosa, interrumpía el relato y en una invocación, en un apóstrofe o en una larga plegaria, daba libre curso a aquellos efluvios que en sus primeras obras se quedaban en lo profundo de su prosa, delatados solamente por las ondulaciones de la superficie, y quizá eran aún más armoniosos cuando estaban así velados, cuando no era posible indicar de modo preciso dónde nacía ni dónde expiraba su murmullo. Aquellos trozos en que tanto se recreaba eran nuestros favoritos, y yo me los sabía de memoria, y sentía una decepción cuando reanudaba el relato. Cada vez que hablaba de una cosa cuya belleza me había estado oculta hasta entonces, de los pinares, del granizo, de Notre-Dame de París, de Athalie o de Pedré, esa belleza estallaba al contacto con una imagen suya y llegaba hasta mí. Y como me daba cuenta de cuántas eran las partes del universo que mi percepción no llegaría a distinguir, si él no las ponía a mi alcance, hubiera deseado saber su opinión sobre todas las cosas, poseer una metáfora suya para cada cosa, especialmente para aquella que yo tendría ocasión de ver, y más particularmente algunos monumentos franceses antiguos y ciertos paisajes marítimos que consideraba él, a juzgar por la insistencia con que los citaba en sus libros, como ricos en significación y belleza. Desgraciadamente no conocía yo sus opiniones respecto a casi nada. Y estaba seguro de que eran enteramente distintas de las mías, puesto que procedían de un mundo incógnito, al que yo aspiraba a elevarme, persuadido de que mis pensamientos habrían parecido simpleza pura a aquel espíritu perfecto. Llegué hasta ser tabla rasa de todos, y cuando me encontraba en algún libro suyo un pensamiento que ya se me había ocurrido a mí, se me dilataba el corazón, como si un Dios lleno de bondad me lo hubiera devuelto y declarado legítimo y bello. Sucedía a veces que una página suya venía a decir lo mismo que yo escribía a mi madre y a mi abuela las noches que no podía dormir, de tal modo que aquella página de Bergot parecía una colección de epígrafes destinados a mis cartas. Y más tarde, cuando empecé a escribir un libro, ciertas frases cuya cualidad no bastó para decidirme a seguir escribiendo, me las encontré luego equivalentes en Bergot, pero yo no sabía saborearlas más que leídas en sus obras. Cuando era yo el que las escribía, preocupado de que reflejasen exactamente lo que yo estaba viendo en mi pensamiento, y temeroso de no coger lo parecido. No tenía tiempo para preguntarme si lo que yo escribía era agradable o no, pero en realidad solo esa clase de frases y de ideas me gustaba de verdad. Mis esfuerzos, descontentadizos e inquietos, eran señal de amor sin placer, pero muy hondo. De modo que cuando me encontraba con frases así en una obra ajena, es decir,
sin tener ya escrúpulos ni severidad, sin necesidad de atormentarme. Me entregaba con deleite al gusto que hacia ellas me movía, como el cocinero que por fin se acuerda de que tiene tiempo de ser goloso un día que no tuvo que cocinar. Cierta vez, al encontrar en un libro de Bergot una burla referente a una criada vieja, más irónica aún por lo magnífico y solemne del lenguaje del escritor, pero igual a la que yo había dicho un día a mi abuela hablando de Francisca, y otra ocasión en que vi cómo no juzgaba indigna de figurar en uno de aquellos espejos de la verdad que eran sus obras, una observación análoga a otra que yo había hecho respecto al señor Legrandin. Me pareció de repente que mi humilde vida y los reinos de la verdad no estaban tan separados como yo pensaba, y que aún llegaban a coincidir en algunos puntos, y lloré de alegría y de confianza sobre las páginas del escritor, como los brazos del padre vuelto a encontrar. Observaciones, tanto la relativa a Francisca como la del señor Legrandin, que hubieran sido de las que más deliberadamente habría yo sacrificado a Bergot, convencido de que le parecerían insignificantes. A través de sus libros me imaginaba yo a Bergot como un viejecito endeble y desengañado, a quien se le habían muerto sus hijos y que nunca se consoló de su desgracia. Así que yo leía, cantaba interiormente su prosa, más dolce y más lento, quizá de cómo estaba escrita, y la frase más sencilla venía hacia mí con una tierna entonación. Sobre todo me gustaba su filosofía, y a ella me entregué para siempre. Sentíame impaciente por llegar a la edad de entrar en la clase del colegio, llamada de filosofía. Me resistía a pensar que allí se hiciera otra cosa que nutrirse exclusivamente del pensamiento de Bergot, y si me hubieran dicho que los metafísicos que me iban a atraer cuando entrara en esa clase no se le parecerían en nada, hubiera sentido desesperación análoga a la del enamorado que quiere amar por toda la vida cuando le hablan de otras mujeres que querrá el día de mañana. Un domingo estaba leyendo en el jardín cuando me interrumpió Swann, que venía a visitar a mis padres. ¿Qué está usted leyendo? ¿Se puede ver? Ah, Bergot. ¿Quién le ha recomendado a usted sus obras? Le dije que Bloch. Ah, sí, el muchacho ese que vi aquí una vez, que se parece tan extraordinariamente al retrato de Mahomet II de Bellini. Es curioso, tiene las mismas cejas circunflejas, igual nariz corva, y los pómulos salientes también. Con una perilla sería exactamente el mismo hombre. Pues tiene buen gusto, porque Bergot es un escritor delicioso. Y al ver lo mucho que yo parecía admirar a Bergot, Swann, que no hablaba jamás de las personas que conocía, hizo una bondadosa excepción y me dijo: «Lo conozco mucho. Si a usted le puede agradar que le ponga algo en el ejemplar de usted, puedo pedírselo». No me atreví a aceptar, pero empecé a preguntar a Swann cosas de Bergot. ¿Sabe usted cuál es su actor favorito? No, de los actores no sé, pero me consta que no hay ningún actor que él coloque al nivel de la Berma, que considera por encima de todo. ¿No la ha oído usted? No, señor. Mis padres no me dejan ir al teatro. Es lástima. Debía usted pedírmelo. La Berma en Phèdre y en el Cid no es más que una actriz, cierto. Pero sabe usted, yo no creo mucho en eso de la jerarquía de las artes, y observé, como ya había notado con sorpresa en las conversaciones de Swann con las hermanas de mi abuela, que cuando hablaba de una cosa seria y empleaba una expresión que parecía envolver una opinión sobre un asunto importante, se cuidaba mucho de aislarla dentro de una entonación especial, maquinal e irónica, como si la pusiera entre comillas y no quisiera cargar con su responsabilidad. La jerarquía, sabe usted, como dicen las gentes ridículas, parecía dar a entender. Pero si era ridículo decir jerarquía, ¿por qué lo decía? Un momento después añadió: le daría a usted una emoción tan noble como cualquier obra maestra, como, yo no sé,
como las reinas de Chantres, completó echándose a reír. Hasta entonces, aquel horror a expresar seriamente su opinión me había parecido una cosa que debía de ser elegante y parisiense, por oposición al dogmatismo provinciano de las hermanas de mi abuela. Y también sospechaba que pudiera ser una de las formas del ingenio dominante en la peña de Swann, y que por reacción contra el lirismo de las generaciones precedentes rehabilitaba hasta la exageración los detalles concretos, considerados antes como vulgares, y proscribía las frases. Pero ahora me chocaba un poco esa actitud de Swann ante las cosas. Parecía como si no se atreviera a tener opinión, y que no estaba tranquilo más que cuando podía dar detalles precisos con toda minuciosidad. Pero entonces es que no se daba cuenta de que era profesar una opinión, el postular que la exactitud de los detalles era cosa de importancia. Me acordé de aquella cena tan triste para mí, porque mamá no iba a subir a mi alcoba, cuando dijo que los bailes de la princesa de León carecían de toda importancia, y sin embargo, en ese género de diversiones empleaba él su vida. Y todo aquello me parecía contradictorio. ¿Para qué vida reservaba, pues, el decir por fin, seriamente, lo que opinaba de las cosas, el formular juicios que no necesitaban comillas, y el no entregarse con puntillosa cortesía a placeres que consideraba al mismo tiempo como ridículos? En el modo que tuvo Swann de hablarme de Bergotte noté, en cambio, algo que no era particularmente suyo, sino al contrario, común por entonces a todos los admiradores del escritor, a la amiga de mi madre, al doctor Boulbon. Y es que decían de Bergotte lo mismo que Swann. Es un escritor delicioso, tan personal. Tiene una manera tan suya de decir las cosas, un poco rebuscada, pero muy agradable. Y ninguno llegaba a decir, es un gran escritor, tiene mucho talento. Y no lo decían, porque no lo sabían. Somos muy tardos en reconocer, en la fisonomía particular de un escritor, ese modelo que en nuestro Museo de Ideas Generales lleva el letrero de mucho talento. Precisamente porque esa fisonomía nos es nueva, no le encontramos parecido con lo que llamamos talento. Preferimos hablar de originalidad, gracia, delicadeza, fuerza, hasta que llega un día en que nos damos cuenta de que todo eso es cabalmente el talento. ¿Ha hablado Bergotte de la berma en alguna obra suya?, pregunté al señor Swann. Me parece que en su folletito sobre Racine, pero debe de estar agotado, aunque no sé si han hecho una reimpresión. Yo me enteraré. Además, puedo pedir a Bergotte todo lo que usted quiera. No se pase una semana en el año que no venga a cenar a casa. Es un gran amigo de mi hija. Van los dos a visitar las ciudades viejas, las catedrales y los castillos. Como yo no tenía noción alguna de la jerarquía social, y ya hacía tiempo que la imposibilidad que veía mi padre en que tratáramos a la señora Swann y a su hija había dado por resultado, al imaginarme las grandes distancias que debían separarnos, el revestirlas a mis ojos de gran prestigio. Lamentaba yo que mi madre no se tiñera el pelo, ni se pintara los labios de encarnado, como, a lo dicho por la señora de Sasserat, hacia la mujer de Swann, para agradar no a su marido, sino al señor de Charlus, y me figuraba que debía de despreciarnos, cosa que me apenaba, sobre todo por la hija de Swann, que me habían dicho que era una muchacha muy linda, objeto muy frecuente de mis ensueños, en los que le prestaba siempre el mismo rostro seductor y arbitrario. Pero, cuando supe aquel día que la señorita de Swann era un ser de tan rara condición que se bañaba, como en su elemento natural, en tales privilegios, que cuando preguntaba si había alguien invitado a cenar, recibía esas sílabas llenas de claridad, ese nombre de un invitado de oro,
que para ella no era más que un viejo amigo de casa, Bergot, y que la charla íntima en la mesa de su casa, lo que equivalía para mí a la conversación de mi tía, la componían palabras de Bergot referentes a los temas que no abordaba en sus libros, como oráculos. Y por último, juicios que yo habría escuchado, que cuando ella iba a ver una ciudad, llevaba al lado a Bergot, desconocido y glorioso, como los dioses que descienden a mezclarse con los mortales. Entonces sentía, al mismo tiempo que el valor de un ser como la señorita de Swann, cuán tosco e ignorante debía parecerle yo, y eran tan vivos los sentimientos de la dicha y la imposibilidad que para mí habrían ser su amigo, que a la vez me asaltaban el deseo y la desesperación. Y ahora, cuando pensaba en ella, la veía por lo general ante el pórtico de una catedral, explicándome la significación de las esculturas y presentándome como amigo suyo, con una sonrisa que hablaba muy bien de mí a Bergot. Y siempre la delicia de las ideas que en mí despertaban las catedrales, las colinas de la isla de Francia y las llanuras de Normandía, proyectaba sus reflejos sobre la imagen que yo me formaba de la hija de Swann, es decir, que ya estaba dispuesto a enamorarme de ella. Porque creer que una persona participa de una vida incógnita, cuyas puertas nos abriría su cariño, es todo lo que exige el amor para brotar, lo que más estima y aquello por lo que cede todo lo demás. Hasta las mujeres que sostienen que no juzgan a un hombre más que por su físico, ven en ese físico las emanaciones de una vida especial. Por eso gustan de los militares y los bomberos. Por el uniforme son menos exigentes para el rostro. Se creen que bajo la coraza que besan hay un corazón múltiple, aventurero y cariñoso, y un soberano joven, un príncipe heredero, no necesita, para hacer las más halagüeñas conquistas en un país extranjero, de la regularidad del perfil, indispensable quizá un corredor de bolsa. Mientras que yo estaba leyendo en el jardín, cosa que mi tía no comprendía que se hiciera más que los domingos, porque ese día está prohibido hacer nada serio, y ella no cosía. Mi tía Leoncia charlaba con Francisca, esperando la hora de la visita de Eulalia. Le anunciaba que acababa de ver pasar a la señora de Goupil, sin paraguas y con el traje nuevo que se había mandado hacer en Chotedún. Como vaya muy lejos, antes de vísperas, no será raro que se le moje. Quizá, lo cual significaba quizá no, decía Francisca, para no desechar definitivamente la posibilidad de una alternativa más favorable. Ah, decía mi tía, dándose una palmada en la frente, ahora me acuerdo que no me enteré de si llegó esta mañana a la iglesia después de alzar. A ver si no se me olvida preguntárselo a Eulalia. Francisca, mire usted qué nube tan negra hay detrás del campanario. Qué mal aspecto tiene ese sol que da en la pizarra. De seguro que no se acabará el día sin agua. No podía ser que el tiempo siguiera así, hace mucho calor. Y cuanto antes sea mejor, porque mientras no empiece la tormenta, no bajará ese agua de Vichy que he tomado, añadía mi tía, cuyo anhelo de que bajara el agua de Vichy podía mucho más que el temor de haber echado a perder el traje de la señora de Goupil. Podría ser. Y que cuando llueve en la plaza no hay dónde meterse. ¿Cómo las tres ya? Exclamaba de pronto mi tía, palideciendo. Entonces ya han empezado las vísperas y se me ha olvidado mi pepsina. Ahora me explico por qué no se me quita del estómago el agua de Vichy. Y, precipitándose sobre un libro de misa encuadernado de terciopelo verde, del que con las prisas dejaba escapar unas estampitas de esas bordeadas con una orla de encaje de papel amarillento, destinadas a marcar las páginas de las fiestas, mi tía, al mismo tiempo que se tragaba las gotas, empezaba a recitar rápidamente los textos sagrados, cuya significación se velaba ligeramente con la incertidumbre de saber si ingerida tanto tiempo después del agua de Vichy, llegaría la pepsina a tiempo de darle caza y obligarla a bajar.
Las 3. Es increíble lo deprisa que pasa el tiempo. Un golpecito en el cristal, como si hubieran tirado algo. Luego un caer ligero y amplio, como de granos de arena lanzados desde una ventana de arriba. Y por fin, ese caer que se extiende, toma reglas, adopta un ritmo y se hace fluido, sonoro, musical, incontable, universal. Llueve. ¿Qué, Francisca? ¿No lo había yo dicho? ¿Y cómo cae? Pero me parece que he oído el cascabel de la puerta del jardín. Vaya usted a ver quién está fuera de casa con este tiempo. Francisca volvía. Es la señora, mi abuela, que dice que va a dar una vuelta, pues está lloviendo mucho. No me extraña, decía mi tía alzando los ojos al cielo. Siempre dije que no tenía la cabeza hecha como los demás, pero, en fin, más vale que sea ella y no yo la que se está mojando. La señora siempre es al revés de los demás, decía Francisca suavemente, reservándose, para el momento en que estuviera sola con los criados, su opinión de que mi abuela estaba un poco tocada. Pues ya han pasado las oraciones. Eulalia no vendrá, suspiraba mi tía. Le habrá dado miedo el tiempo. Pero señora, todavía no son las 5, no son más que las 4:30. ¿Las 4:30? Y he tenido que levantar los visillos para que me entre un rayo de luz. A las 4:30 y 8 días antes, las rogaciones. ¡Ay, Francisca! Muy incómodo debe estar Dios con nosotros. Sí, es que la gente de hoy hace tantas cosas. Como decía mi pobre Octavio, nos olvidamos de Dios y Él se venga. De pronto, un rojo vivo encendía las mejillas de mi tía. Era Eulalia, pero, desdichadamente, apenas Francisca la había introducido cuando tornaba a entrar, y con sonrisa encaminada a ponerse al unísono, con la alegría que, según creía ella, causarían a mi tía sus palabras, y articulando las sílabas para hacerse ver. El señor cura tendría un placer, un gusto vivísimo en poder saludar a la señora si no está descansando. El señor cura no quiere molestar. Está abajo y lo hice entrar en la sala. En realidad, las visitas del señor cura no daban a mi tía tanto gusto como Francisca suponía, y el aspecto de júbilo que éste se consideraba como obligada a adoptar cada vez que tenía que anunciarlo, no respondía por completo a lo que sentía la enferma. El cura, hombre excelente, con quien lamento no haber hablado más, porque, aunque no entendía nada de arte, sabía muchas etimologías. Acostumbrado a dar a los visitantes notables noticias respecto a la iglesia. Hasta tenía la voluntad de escribir un libro acerca de la parroquia de Combray. La cansaba con explicaciones interminables y siempre iguales. Pero cuando llegaba al mismo tiempo que Eulalia, su visita era francamente desagradable a mi tía. Hubiera preferido aprovecharse bien de Eulalia y no tener a 2 personas a la vez, pero no se atrevía a negarse al cura, y se limitaba a indicar a Eulalia con una seña que no se fuera con él y que se quedara un rato con ella cuando el cura se hubiera marchado. Señor cura, me han dicho que un artista ha plantado su caballete en su iglesia para copiar una vidriera. Yo puedo asegurar que en todos mis años, que ya son muchos, nunca oí hablar de semejante cosa. ¿Qué cosas va a buscar la gente hoy en día? Lo malo es que va a buscarlas a la iglesia. No diré yo tanto como que lo malo es eso, porque en San Hilarlo hay cosas que valen la pena de verse. Hay otras muy viejas en mi pobre basílica, la única sin restaurar de toda la diócesis. El pórtico es muy antiguo y está muy sucio, pero tiene majestad. Lo mismo pasa con los tapices de Esther, por los que yo no daría 2 perras, pero que según los inteligentes van en mérito inmediatamente después de los de Sens. Claro es que reconozco que junto a detalles demasiado realistas,
Ofrecen otros que denotan un verdadero espíritu de observación, pero de las vidrieras, que no me digan. Tiene sentido común eso de dejar unas ventanas que no dan bastante luz y que hasta engañan la vista con esos reflejos de color indefinible en una iglesia donde no hay dos losas al mismo nivel y no quieren poner otras losas, so pretexto de que éstas son las tumbas de los abades de Combrey y los señores de Guermantes, antiguos condes de Bramante. Es decir, los ascendientes directos del hoy duque de Guermantes, también de la duquesa, porque ella es una Guermantes que se casó con su primo. Mi abuela, que a fuerza de no interesarse por las personas, acababa por confundir todos los nombres, sostenía, cada vez que se pronunciaba ante ella el de la duquesa de Guermantes, que era parienta de la señora de Villeparisi. Todos nos echábamos a reír, y ella, para defenderse, alegaba cierta esquela de defunción. Me parece que allí había una Guermantes. Y por esta vez yo también me ponía de parte de los demás en contra de ella, porque no podía creer que existiera relación alguna entre su amiga de colegio y la descendiente de Genoveva de Bramante. ¿Ve usted? Rosenville no es hoy un día más que una parroquia de campesinos, aunque en tiempos pasados tornara mucho impulso esa localidad, gracias al comercio de sombreros de fieltro y de relojes. Pero, como le decía yo a ese artista, que por lo demás es un hombre muy fino, según parece, un virtuoso del pincel, ¿qué es lo que ve usted de notable en esa vidriera? Que es aún un poco más oscura que las otras. Pero estoy segura de que si se lo pidiera usted a Monseñor, decía indiferentemente mi tía, la cual ya estaba pensando que iba a cansarse, no le negaría a usted una vidriera nueva. Desde luego, señora, contestaba el cura, pero es que precisamente Monseñor llamó la atención hacia esa desdichada vidriera, demostrando que representaba a Gilberto el Malo, señor de Guermantes, descendiente directo de Genoveva de Brabante, que era una Guermantes en el momento de recibir la absolución de San Hilario. Pero yo no veo allí a San Hilario. ¿Sí? ¿No se ha fijado usted nunca en una dama con traje amarillo, que está en una esquina de la vidriera? Pues es San Hilario, Saint Hilaire, que en otras provincias se llama Saint Hiliers, Saint Elier y hasta Saint Hilie en el Jura. Y estas corrupciones de Sanctus Hilarius no son de las más raras que ocurren con los nombres de los bienaventurados. La patrona de usted, amiga Eulalia, Sancta Eulalia, ¿sabe usted en lo que fue a parar en Borgoña? Pues sencillamente en Saint Eloy. Se convirtió en santo. Eulalia, ¿se imagina usted cambiada en hombre después de muerta? El señor cura siempre tiene ganas de broma, pues el hermano de Gilberto, Carlos el tartamudo, príncipe piadoso, pero que por habérsele muerto a su padre Pipino el insensato, muy joven, a consecuencia de una enfermedad mental, carecía del freno de toda disciplina. En cuanto veía en un pueblo un individuo que no le era simpático, mandaba matar a todos los habitantes de aquel lugar. Gilberto, para vengarse de Carlos, mandó quemar la iglesia de Combrey, la primitiva entonces, la que Teodoberto, al salir con su corte de su residencia de campo, que tenía cerca de aquí, en Tibersí, para ir a luchar con los borgoñeses, prometió labrar encima de la tumba de San Hilario si el Todopoderoso le concedía la victoria. No queda más que la cripta, que Teodoro le habrá enseñado a usted alguna vez, porque lo demás lo quemó Gilberto, y luego derrotó al desdichado Carlos, con el auxilio de Guillermo el Conquistador. El cura pronunciaba Guillermo. Por eso vienen tantos ingleses a ver la iglesia. Pero no supo conciliarse la simpatía de los vecinos de Combrey, que un día, al salir Gilberto de misa, se arrojaron sobre él y le cortaron la cabeza. Teodoro tiene un librito donde se explica todo eso.
Pero, indudablemente, lo más curioso de nuestra iglesia es la vista desde el campanario, que es grandiosa. Claro que a usted, que no está muy fuerte, no le aconsejaría yo que subiera los 97 escalones, la mitad precisamente que en el célebre Duomo de Milán. Hay para cansar una persona sana, mucho más teniendo en cuenta que hay que subir doblado para no romperse la cabeza, que va uno recogiendo con la ropa todas las telarañas de la escalera. De todos modos, tendría usted que abrigarse bien, añadía, sin observar la indignación que causaba mi tía, esa idea de suponerla capaz de subir al campanario. Arriba hay una corriente de aire tremenda. Hay personas que dicen haber sentido allí el frío de la muerte, pero los domingos siempre vienen partidas de gente, a veces desde muy lejos, para admirar la belleza del panorama, y siempre vuelven encantados. Mire usted, precisamente el domingo que viene, encontraría usted gente, porque son las rogaciones. Hay que confesar que desde allá arriba hay un panorama mágico, con unas vislumbres de la llanura a lo lejos, que tiene un carácter muy particular. Tanto cansaba mi tía al cura, que apenas se marchaba, no tenía más remedio que despedir a Eulalia. «Tenga usted, pobre Eulalia», decía con voz feble, sacando una moneda de una bolsita que tenía al alcance de la mano. «Tenga usted, para que no me olvide en sus oraciones». «Pero señora, eso no está bien. Ya sabe usted que no es por eso por lo que vengo», decía Eulalia, siempre con el mismo vacilar y la misma timidez que si fuera la primera vez, con una apariencia de descontento que divertía a mi tía, y no le parecía mal, porque si algún día Eulalia, al tomar el dinero, presentaba semblante menos contrariado que de costumbre, mi tía decía: «No sé lo que tiene Eulalia. Yo le he dado lo mismo que siempre. Parece que no estaba contenta». «Pues no puede quejarse», suspiraba Francisca, que tendía a considerar como calderilla todo lo que mi tía le daba para ella o para sus hijos, y como tesoros derrochados locamente por una ingrata las piezas depositadas todos los domingos en la mano de Eulalia, con tanta discreción que Francisca no llegó a verlas nunca. Y no es que ella ambicionara el dinero que mi tía daba a Eulalia. Ya gozaba bastante del caudal de mi tía, al saber que las riquezas del ama ensalzan y hermosean al mismo tiempo a la sirvienta, y que ella, Francisca, era persona insigne y glorificada en Combray, Jouy-le-Vicomte y otros lugares, por lo numeroso de las haciendas de mi tía, la frecuencia y duración de las visitas del cura, y la gran cantidad de botellas de agua de Vichy que se consumía. Era avara por mi tía, de haber administrado su fortuna, lo cual era su sueño. Le habría defendido de los ataques ajenos con ferocidad maternal. No le hubiera parecido mal que mi tía, cuya incurable generosidad conocía, se alargara a dar siempre que fuera a personas ricas. Quizá pensaba que los ricos, como no tenían necesidad de los regalos de mi tía, no podían ser sospechosos de quererla por sus dádivas. Además, estas dádivas, hechas a personas de gran posición económica, como la señora de Sasserat, Swann, Legrandin o la señora de Goupil, entre personas del mismo rango que mi tía y que podían codearse, se le representaban como un aspecto de los usos de aquella vida extraña y brillante de los ricos que dan bailes y se visitan, vida que Francisca admiraba sonriente. Pero ya no era lo mismo si los beneficiarios de la generosidad de mi tía eran de aquellos que Francisca llamaba gente como yo, gente que no es más que yo, y que le inspiraban desprecio a no ser que la llamasen señora Francisca y se consideraran menos que ella. Y cuando vio que a pesar de sus consejos, mi tía hacía su voluntad y nada más, y tiraba el dinero, por lo menos, Francisca sí se lo creía, con seres indignos. Empezaron a parecerle muy parvos los regalos que su ama le hacía, que comparados con las cantidades imaginarias
prodigadas a Eulalia. Y para Francisca no había en los alrededores de Combray hacienda lo bastante considerable para que no la pudiera adquirir Eulalia con el producto de sus visitas. Cierto que Eulalia hacía la misma evaluación de las riquezas inmensas y ocultas de Francisca. Por lo general, en cuanto Eulalia se iba, comenzaba Francisca a hacer malévolas profecías a cuenta de ella. Odiábala, pero le tenía miedo. Se consideraba obligada, mientras estuviera en casa, a ponerle buena cara. Pero cuando se había marchado, se cobraba, sin nombrarla nunca, a decir verdad, pero profiriendo oráculos sibilinos o sentencias de un carácter general, como las de Eclesiastés, pero cuya aplicación no podía escapar a mi tía. Después de mirar por un rincón del visillo si ya había cerrado las puertas, Eulalia decía: «Los aduladores siempre saben caer a punto y recoger las pepitas, pero paciencia, que ya los castigará Dios algún día». Y lo decía con el mismo mirar de lado y la misma insinuación de Joás, cuando, pensando exclusivamente en Natalia, dice: «La felicidad de los malvados, como un torrente, se derrama». Pero cuando el cura había estado también de visita, tan interminable que agotaba las fuerzas de mi tía, Francisca se marchaba del cuarto detrás de Eulalia diciendo: «Señora, voy a dejarla a usted descansar, porque tiene usted aspecto de hallarse fatigada». Mi tía ni siquiera contestaba, exhalando un suspiro que parecía el último, con los ojos cerrados y como muerta. Pero apenas había llegado abajo Francisca, sonaban por toda la casa 4 campanillazos violentísimos, y mi tía, sentada en la cama, gritaba: «¿Se ha ido ya Eulalia? ¿No le parece a usted que se me ha olvidado preguntar si la señora de Goupil llegó a misa después de alzar? Corra usted a ver si la alcanza». Pero Francisca volvía sin haberlo logrado. «¡Qué fastidio!», decía mi tía sacudiendo la cabeza. «Lo único importante que le tenía que preguntar». Y así se iba pasando la vida para mi tía Leoncia, siempre idéntica en la dulce uniformidad de lo que ella llamaba con desdén, fingido y profunda ternura, su rutina, guardada por todo el mundo, no solo en casa, donde todos, después de haber comprobado la inutilidad de darle un consejo de mejorar de higiene, se habían resignado a respetarla, sino en el pueblo, donde a 3 calles de distancia el embalador, antes de ponerse a clavetear, mandaba preguntar a Francisca si mi tía no estaba descansando. Aquella rutina se vio quebrantada por una vez ese año. Y fue porque lo mismo que un fruto escondido llega a sazón sin que nadie se dé cuenta y se desprende espontáneamente. La moza una noche salió de su cuidado, pero sufrió dolores intolerables, y como en Combray no había comadrona, Francisca tuvo que ir por una a Tibercy antes de que amaneciera. Los gritos de la moza no dejaron dormir a mi tía. Como Francisca volvió muy tarde, a pesar de lo corto de la distancia, la echó mucho de menos. Así que mi madre me dijo por la mañana: «Sube a ver si tu tía necesita algo». Entré en la primera habitación. Por la puerta abierta vi a mi tía durmiendo echada de lado. La vi que roncaba ligeramente. Ya iba a marcharme muy despacito, pero sin duda el ruido que hice se entremetió en su sueño y le cambió de velocidad, como dicen de los automóviles, porque la música de los ronquidos se interrumpió un instante y siguió luego un tono más bajo, hasta que por fin se despertó, volviendo a medias la cara, que entonces pude ver. Pintábase en ella algo como terror. Sin duda había tenido un sueño terrible. Tal como estaba colocada, no podía verme, y yo me estuve allí sin saber qué hacer, sin adelantarme o salir. Pero ya mi tía parecía volver al sentimiento de la realidad y haber reconocido lo falaz de las visiones que la asustaran.
Una sonrisa de gozo, de piadosa gratitud al Creador, que deja que la vida sea menos cruel que los sueños, iluminó débilmente su rostro, y con aquella su costumbre de hablarse a sí misma a media voz, cuando creía que estaba sola, murmuró: «Alabado sea Dios». No tenemos más preocupación que esta del parto de la moza, pues no había soñado que mi pobre Octavio resucitaba y quería hacerme dar un paseo diario. Tendió la mano hacia el rosario, que estaba en la mesita, pero el sueño que tornaba no le dejó fuerzas para cogerle. Volvió a dormirse tranquila. Entonces salí a paso de lobo del cuarto, sin que ella ni nadie haya sabido nunca lo que yo acababa de oír. Al decir que, aparte de los sucesos muy raros, como aquel alumbramiento, la rutina de mi tía no sufría jamás variación alguna. No cuento las que, por repetirse siempre idénticas y con intervalos regulares, no producían en el seno de la uniformidad más que una especie de uniformidad secundaria. Así, todos los sábados, como Francisca tenía que ir por la tarde al mercado de Roussainville-les-Pins, se adelantaba una hora al almuerzo para todos. Mi tía se acostumbró tan perfectamente a esta derogación semanal de sus hábitos que tenía tanto apego a esta costumbre como a las demás. Y tanto se había arrutinado, como decía Francisca, que si algún sábado hubiera tenido que esperar la hora habitual del almuerzo, aquello la habría sacado de sus casillas, tanto como el tener que adelantar su almuerzo a la hora del sábado, en otro día cualquiera. Este adelanto del almuerzo prestaba al sábado para nosotros todos una fisonomía particular, indulgente y muy simpática. En ese momento en que por lo general nos queda aún una hora que vivir antes del descanso de la comida, sabíamos que iban a llegar a los pocos segundos unas escarolas precoces, una tortilla de favor y un bistec inmerecido. El retorno de aquel sábado asimétrico era uno de esos menudos acontecimientos interiores, locales, casi cívicos, que en las vidas tranquilas y las sociedades fuertes crean como un lazo nacional. Llegan a tema favorito de las conversaciones, de las bromas y de los relatos, deliberadamente exagerados, y hubiera sido núcleo apto para un ciclo legendario de tener alguno de nosotros la testa épica. Ya por la mañana, antes de vestirnos, sin ningún motivo, solo por el gusto de poner a prueba la fuerza de solidaridad, nos decíamos unos a otros, con buen humor, cordialmente, patrióticamente: «Hoy no tenemos que descuidarnos. Es sábado». Mientras que mi tía, conferenciando con Francisca, y al pensar que el día sería más largo que de costumbre, decía: «Hoy, como es sábado, podría usted hacerles un buen guiso de ternera». Si a las 10:30 sacaba alguno, distraído el reloj, diciendo: «Todavía falta 1 hora y media para el almuerzo». Todos nos alegrábamos de poder recordarle: «¿Pero en qué está usted pensando? ¿No ve que es sábado?». Todavía nos duraba la risa un cuarto de hora después. Nos prometíamos subir a contárselo a mi tía para distraerla. Hasta el cielo parecía otro. Después del almuerzo, el sol, consciente de que era sábado, se paseaba 1 hora más por lo alto del cielo, cuando uno de nosotros, que creía que ya se hacía tarde para el paseo, exclamaba: «¿Cómo? ¿Las 2 nada más?», al ver pasar las 2 campanadas de la torre de San Hilarlo. Todo el mundo le respondía a coro: «Lo que lo despista a usted es que hemos almorzado 1 hora antes. ¿No ve usted que es sábado?». La sorpresa de un bárbaro, así llamábamos a toda persona ignorante del carácter particular del sábado, que venía a ver a papá a las 11 y nos encontraba sentados a la mesa, era una de las cosas que más divertían a Francisca en este mundo. Pero por mucho que la regocijara el hecho de que el desconcertado visitante ignorara que los sábados almorzábamos antes, aún le parecía más cómico
simpatizando en el fondo con esa estrecha patriotería, que a mi padre no se le ocurriera que el bárbaro podía ignorarlo, y contestara, sin más explicaciones, a su asombro al vernos ya sentados a la mesa: «Pero, hombre, es sábado». Cuando Francisca llegaba a este punto del relato, tenía que secarse lágrimas de risa, y para acrecer su regocijo, prolongaba el diálogo. Inventaba una respuesta del visitante, a quien aquella del sábado no decía nada. Muy lejos de quejarnos de sus adiciones, todavía nos sabían a poco, y le decíamos: «Me parece que dijo algo más. La primera vez que lo contó usted era más largo». Y hasta mi tía dejaba su labor y, alzando la cabeza, miraba por encima de sus lentes. Tenía, además, el sábado otra cosa de notable, y es que en el mes de mayo los sábados íbamos, después de cenar, al mes de María. Como allí solíamos encontrarnos al señor Vintuel, muy severo para con esa lamentable casta de jóvenes descuidados, con ideas de la época actual, mi madre se cuidaba mucho de que nada flaqueara en mi porte exterior, y nos marchábamos a la iglesia. Recuerdo que fue en el mes de María cuando empecé a tomar cariño a las flores de espino. En la iglesia tan santa, pero donde teníamos derecho a entrar, no solo estaban posadas en los altares, inseparables de los misterios en cuya celebración participaban, sino que dejaban correr entre las luces y los floreros santos sus ramas atadas horizontalmente unas a otras, en aparato de fiesta y embellecidas aún más por los festones de las hojas, entre las que lucían, profundamente sembrados, como en la cola de un traje de novia, los ramitos de capullos blanquísimos. Pero sin atreverme a mirarlas más que a hurtadillas, bien sentía que aquellos pomposos atavíos vivían y que la misma naturaleza era la que, al recortar aquellos festones en las hojas y añadirles la suprema gala de los blancos capullos, elevaba aquella decoración al rango de cosa digna de lo que era regocijo popular y solemnidad mística a la vez. Más arriba abríanse las corolas, aquí y allá, con desafectada gracia, reteniendo con negligencia suma, como último y vaporoso adorno, el ramito de estambres, tan finos como los hilos de la Virgen, y que les representaba una suave veladura. Y cuando yo quería seguir e imitar en lo hondo de mi ser el movimiento de su fluorescencia, lo imaginaba como el cabeceo rápido y voluble de una muchacha blanca, distraída y vivaz, con mirar de coquetería y pupilas diminutas. El señor Vintuel venía a sentarse con su hija a nuestro lado, persona de buena familia. Había sido profesor de piano de las hermanas de mi abuela. Cuando murió su mujer, aprovechando una herencia que tuvo, se retiró a vivir cerca de Combray e iba a casa de visita con frecuencia. Pero, como era excesivamente pudibundo, dejó de ir a casa para no encontrarse con Swann, que había hecho a su parecer una boda que no le correspondía, de esas de hoy día. Mi madre, al saber que componía música, le dijo por amabilidad que cuando ella fuera a su casa tenía que tocar alguna composición de las suyas, cosa que hubiera agradado mucho al señor Vintuel, pero llevaba la cortesía y la bondad a tal punto de escrúpulo que se colocaba siempre en el lugar de los demás y tenía miedo de aburrirlos y parecer egoísta si seguía o si sencillamente dejaba adivinar sus deseos. Mis padres me llevaron con ellos el día que fueron a verlo y me permitieron que me quedara en el jardín. Como la casa del señor Vintuel tenía por la parte de atrás un montículo breñoso, me fui a esconder allí. Me encontré con que estaba a la altura de la sala del segundo piso y a una distancia de medio metro de la ventana. Cuando entraron a anunciar a mis padres, vi que el señor Vintuel se daba prisa a colocar en el piano de modo
de que fuera bien visible un papel de música. Pero cuando pasaron mis padres lo quitó de allí y lo puso en un rincón. Sin duda temía inspirar a mis padres la sospecha de que se alegraba de verlos solo por tocar una obra suya. Y cada vez que durante la visita volvió mi madre a la carga, repetía: «Pero yo no sé quién puso eso en el piano, porque no es su sitio». Y desviaba la conversación hacia otros temas, precisamente porque esos le interesaban menos. Su pasión era su hija, la cual, con sus modales de chico, tenía tal apariencia de robustez que no podía uno por menos de sonreír al ver las precauciones que su padre tomaba con ella. Y cómo tenía siempre a mano chales suplementarios para abrigarle los hombros. Mi abuela nos había hecho notar la expresión bondadosa, delicada y tímida casi, que cruzaba muy a menudo por la mirada de aquella niña tan ruda y que tenía el rostro lleno de pecas. Cuando acababa de pronunciar una palabra, oíala con la mente de la persona a quien iba dirigida. Se alarmaba por las malas interpretaciones que pudieran dársele, y bajo la figura hombruna de aquel diablo se alumbraban y se recortaban, como por transparencia, los finos rasgos de una muchacha llorosa. Cuando antes de salir de la iglesia me arrodillaba delante del altar, al levantarme sentía de pronto que se escapaba de las flores de espino un amargo y suave olor de almendras, y advertía entonces en las flores unas manchitas rubias que, según me figuraba yo, debían de esconder ese olor, lo mismo que se oculta el sabor de un franchipán bajo la capa tostada, o el de las mejillas de la hija de Vintuel detrás de sus pecas. A pesar de la callada quietud de las flores de espino, ese olor intermitente era como un murmullo de intensa vida, la cual prestaba al altar vibraciones semejantes a las de un seto salvaje, sembrado de vivas antenas, cuya imagen nos la traían al pensamiento algunos estambres casi rojos que parecían conservar aún la virulencia primaveral y el poder irritante de insectos metamorfoseados ahora en flores. Al salir de la iglesia hablábamos un momento con el señor Vintuel delante del pórtico. Mediaba entre los chiquillos que se estaban peleando en la plaza, defendía a los pequeños y sermoneaba a los mayores. Si su hija nos decía con su vozarrón que se alegraba mucho de vernos, enseguida parecía que en su misma persona otra hermana más sensible se ruborizaba por estas palabras de muchacho irreflexivo, que quizá podrían hacernos creer que quería que le invitáramos a casa. Su padre le echaba una capa por los hombros y ambos montaban en un cochecito que guiaba a la chica y se volvían a Montauvion. A nosotros, como el día siguiente era domingo y nos levantaríamos tarde para la hora de misa mayor, cuando había luna y el tiempo estaba templado, en vez de volver derecho a casa, mi padre, enamorado de la gloria, nos llevaba a dar un paseo por el Calvario. Paseo que, por la escasa aptitud de mi madre para orientarse y saber por dónde iba, consideraba a papá como una hazaña de su genio estratégico. Llegábamos a veces hasta el viaducto, cuyas zancadas de piedra empezaban en la estación y representaban para mí el destierro y la desolación que reinaban más allá del mundo civilizado, porque todos los años, al venir de París, nos recomendaban estuviéramos alerta al aproximarnos a Combray y que no dejáramos pasar la estación, preparándonos bien, porque el tren no paraba más que 2 minutos y se marchaba enseguida por el viaducto, saliéndose de las tierras de cristianos, cuyo extremo límite marcaba para mí Combray. Volvíamos por el paseo de la estación, donde estaban los hoteles más bonitos del lugar. La luna iba sembrando en los jardines, como Hubert Robert, un pedazo de marmórea escalinata, un surtidor,
y una verja entreabierta. Su luz había destruido la oficina de telégrafos. No quedaba más que una columna tronchada, pero bella como una ruina inmortal. Yo iba a rastras. Me caía de sueño, y el olor de los tilos que embalsamaba el aire se me aparecía como una recompensa que solo se logra a costa de grandes fatigas, y que no vale la pena lo que cuesta. De cuando en cuando, detrás de las verjas, perros que despertábamos con nuestros pasos solitarios daban alternos ladridos, de esos que todavía oigo algunas veces. Y en el seno de esos ladridos debió de ir a refugiarse el paseo de la estación, porque donde quiera que me encuentre, en cuanto empiezan a oírse, lo veo, con sus tilos y sus aceras iluminadas por la luna. De pronto mi padre nos paraba y preguntaba a mamá: ¿dónde estamos? Rendida por el paseo, pero orgullosa de su esposo, mi madre reconocía cariñosamente que lo ignoraba en absoluto. Entonces él se encogía de hombros riéndose. Y como si se la extrajera del bolsillo de la americana al sacar la llave, nos mostraba allí, en pie y delante de nosotros, la puertecita trasera de nuestro jardín, que había venido con la esquina de la calle del Espíritu Santo a esperarnos al cabo de los caminos desconocidos. Mi madre admirada le decía: «Eres el demonio». Y desde aquel instante ya no necesitaba yo andar. El suelo andaba por mí, en aquel jardín, donde hacía tanto tiempo que la atención voluntaria había dejado de acompañar a mis actos. La costumbre acababa de cogerme en brazos y me llevaba a la cama como a un niño pequeño. Aunque el sábado, que empezaba una hora antes y que no tenía Francisca, transcurría más despacio que otro día cualquiera para mi tía, sin embargo, esperaba su retorno semanal impacientemente desde que comenzaba la semana, porque en el sábado se contenía toda la novedad y la distracción que su debilitada y maníaca naturaleza eran aún capaces de soportar. Y no es que a veces no aspirara a un gran cambio, que su vida careciera de esas horas excepcionales en que sentimos sed de algo distinto de lo existente, cuando las personas que por falta de energía o imaginación no saben sacar de sí mismas un principio de renovación, piden al minuto que llega, al cartero que está llamando, que les traigan algo nuevo, aunque sea malo, un dolor, una emoción. Cuando la sensibilidad, que la dicha hizo callar como una arpa ociosa, quiere una mano que la haga resonar, aunque sea brutal, aunque la rompa. Cuando la voluntad, que tan difícilmente conquistó el derecho de entregarse libremente a sus deseos y a sus penas, desea echar las riendas en manos de ocurrencias imperiosas, por crueles que sean. Indudablemente, como las fuerzas de mi tía se extinguían al menor esfuerzo, solo gota a gota volvían al seno de su reposo. El depósito tardaba mucho en llenarse. Pasaban meses antes de que ella tuviera ese pequeño colmo que otros seres derivan hacia la acción y que ella no sabía cómo decidirse a usar. No me cabe duda de que entonces, así como del placer mismo que le causaba el retorno diario del puré, siempre de su gusto, nacía al cabo de algún tiempo el deseo de sustituirle por patatas bechamel. Sacaba de la acumulación de tantos días monótonos a que tan apegada era la esperanza de un cataclismo doméstico, limitado a la duración de un instante, pero que la obligaría, de una vez para siempre, a uno de esos cambios que le serían saludables. Ella lo reconocía, pero por sí sola no podía decidirse a emprender. Nos quería de verdad,
Le hubiera gustado llorarnos, y de llegar en una ocasión en que se encontrara ella bien y sin sudar, la noticia de que la casa estaba ardiendo, de que ya habíamos perecido todos, y de que de pronto no quedaría ni una piedra en pie, aunque ella podría salvarse sin prisa, con tal de que se levantara inmediatamente. Debió alimentar muchas veces sus esperanzas, porque reunía las ventajas secundarias de hacerle saborear en un sentimiento único todo su cariño a nosotros y de causar el pasmo del pueblo, prescindiendo el duelo. Abrumada y valerosa, moribunda pero en pie, la más preciosa ventaja de obligarla en el momento oportuno y sin perder tiempo y sin posibilidad de dudas molestas a irse a pasar el verano a su hermosa hacienda de Mirogüen, que tenía una cascada y todo. Como nunca ocurrió ningún caso de estos, cuyo perfecto éxito meditaba, sin duda, cuando estaba sola, absorta en uno de sus innumerables solitarios, se resarcía para dar de cuando en cuando mayor interés a su vida, introduciendo en ella peripecias imaginarias a cuyo desarrollo atendía apasionadamente. Gozábase en suponer de pronto que Francisca le robaba, que ella recurría a la astucia para averiguarlo, y que la cogía con las manos en la masa, acostumbrada, cuando jugaba ella sola las cartas, a jugar con su juego y él riel adversario. Se pronunciaba a sí misma las excusas tímidas de Francisca y contestaba a ellas con tal fuego e indignación que si uno de nosotros entraba en ese momento, la encontraba bañada en sudor, con los ojos echando chispas y los postizos caídos, dejando al descubierto su calva frente. Francisca quizá oyera alguna vez, desde la habitación de al lado, corrosivos sarcasmos a ella dirigidos, y cuya invención no hubiera servido de bastante alivio a mi tía, de haber quedado en estado puramente inmaterial, y si no les hubiera dado realidad murmurándolos a media voz. A veces ese espectáculo desde la cama no parecía bastante a mi tía, y quería ver representadas sus comedias. Entonces, un domingo después de cerrar misteriosamente las puertas, confiaba a Eulalia sus dudas respecto a la probidad de Francisca y sus intenciones de despedirla, y otras veces era a Francisca a quien participaba sus sospechas de deslealtad de Eulalia, a quien muy pronto cerraría la puerta. Y al cabo de unos días ya estaba cansada de su confidenta de ayer. Se arreglaba con la otra y los papeles se cambiaban para la próxima representación. Pero las sospechas que Eulalia le inspiraba a veces eran fuego de virutas, pronto extinguido sin tener en qué alimentarse, porque Eulalia no vivía en la casa.